Hola, muy buenos días, profesor. Mi nombre es Luis Adrián Hernández Sánchez del grupo DCM 405 y hoy les presentaré los módulos de empleado y de sucursal. Ejecutaremos el proyecto para verificar que se ejecute correctamente. Como podemos ver, el proyecto se ejecutó correctamente. Eh, Tendremos la página principal, iniciaremos sesión, tendremos el nombre del usuario y de la contraseña. Iniciamos sesión. Primero ingresaremos al módulo de sucursales. Como podemos ver en el catálogo de sucursales, nos aparecen ya sucursales que fueron guardadas anteriormente en la base de datos. Le daremos en agregar sucursal, nos desplegará el detalle de sucursal. Como primer paso pues, tenemos el código de sucursal, en el cual como podemos ver no se puede editar, ya que pues este lo genera automáticamente. Tenemos el nombre de la sucursal, que le pondremos sucursal 1. Después el domicilio de la sucursal, que es, le vamos a poner Avenida Torres, número 456, Call Centro. Después la latitud, longitud y le daremos en guardar. Como podemos ver en nuestro mensaje de que pues, la sucursal se guardó correctamente y que la podemos visualizar en el catálogo de sucursales. Pero ahora no queremos guardar la sucursal, no queremos guardarla, queremos modificar. En vez de sucursal 1 pondremos sucursal Torres. Le daremos en guardar y como podemos ver ya no aparece como sucursal 1 sino como sucursal Torres. Pero ya no queremos esta sucursal, ahora queremos eliminarla. Entonces seleccionamos, le mostramos mostrar detalle y daremos eliminar. Nos dice eliminación realizada correctamente. Como podemos ver, se eliminó correctamente. Después iremos a módulo de empleados, en el cual es muy parecido también el de sucursales, que nos aparece el catálogo de empleados. Igual aquí ya todas las inserciones que se realizaron anteriormente en la base de datos. Daremos agregar empleado. Nos desplazará el detalle del empleado, en el cual pues tendremos el código del empleado, en el cual este no se puede modificar, ya que lo genera automáticamente. Tenemos el código de la imagen, la cual tampoco también no se puede modificar. Después tenemos los datos personales, como el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el género, RFC, el domicilio, tendremos los datos de seguridad, que es el usuario, la contraseña. El rol tampoco se puede modificar, ya que este pues viene predefinido como empleado, no tendría caso modificarlo. Tendremos los datos de empleado, que es el número de empleado, que tampoco este se puede modificar, ya que pues también se genera automáticamente. Tendremos el puesto, que será técnico. Le daremos en guardar y como podemos ver se guardó correctamente. Verificamos en la tabla y aquí ya apareció. Pero ahora no queremos guardar empleado, ahora nosotros queremos modificarlo. Entonces en vez de nombre, no queremos que se llame Luis Adrián, queremos que se llame otro nombre. Le pondremos Pablo Emanuel y daremos en guardar. Acción realizada. Y ya como podemos ver en la tabla ya no aparece como Luis Adrián, sino como Pablo Emanuel. Entonces significa que también está haciendo la modificación correctamente. Pero ya no queremos modificar ni guardar, ahora queremos eliminar. Así que podemos seleccionarlo, mostrar detalle y le daremos en eliminar. Nos dice eliminación realizada correctamente y como podemos ver ya no aparece la eliminación. Entonces significa que tanto el módulo de sucursales como el de empleados funcionan correctamente y pues no tienen ningún error.
Ahora iremos al código. Tendremos el código de en HTML, que es el de empleados. Este pues ya básicamente ya lo tenemos, ya sabemos lo que hace, pero aquí en esta parte pues fueron todas las herramientas necesarias que se utilizaron para hacer el formulario y la tabla. Después tenemos el controller empleado. En este controller empleado tenemos pues la clase llamada controller empleado. Eh, en esta clase pues tendrá los métodos necesarios para mantener la persistencia y consulta de información de los empleados en la base de datos, ¿no? Entonces primero crearemos el primer método, que el primer método se llama insert. Este nos va a insertar un registro en la base de datos. Entonces primero vamos a definir que pues se necesita un procedimiento almacenado. Eh, Debemos de generar los ID, los cuales se van a generar en variables de tipo int. Después pues vamos a conectar con la base de datos, abriremos la base de datos, vamos a invocar el procedimiento almacenado, después pues vamos a establecer los parámetros necesarios para el procedimiento almacenado, ejecutaremos el procedimiento almacenado, después vamos a recuperar los IDs generados y los vamos a guardar en el objeto empleado, y para finalizar pues cerramos la base de datos y vamos a devolver el ID generado, que es el return ID generado. Después debemos de crear el siguiente método, que es el public update. Este, este método lo que nos hará va a ser el de actualizar los empleados, que vamos a mandar a llamar el cal actualizar empleado. Vamos igual a hacer la conexión con MySQL. Vamos a abrir la conexión, vamos a invocar el procedimiento almacenado, después vamos a establecer los parámetros de acuerdo a al procedimiento almacenado, que en este caso pues son los de persona, los de usuario y los de empleado. Registraremos los IDs, después ejecutaremos el procedimiento almacenado y cerraremos los objetos de la base de datos. Después crearemos otro método en el cual se llama delete. Este método lo que nos hará básicamente pues será hacer la eliminación. Igual utilizaremos la sentencia para hacer la eliminación. Igual abrimos la base de datos, hacemos la conexión, abrimos la base de datos. Después vamos a invocar la sentencia, vamos a ejecutarla y para finalizar cerramos los objetos de la conexión de la base de datos. Después tenemos el siguiente método, que pues esta consulta que devuelve los registros de empleados basados en la base de datos. Como su nombre le indica, el getal significa obtener toda, como quien dice será la información de la base de datos. Para eso pues utilizaremos la sentencia que es de select asterisco from de empleados. Eh, Crearemos la lista dinámica. Vamos a crear una variable temporal de tipo empleado. Igual vamos a hacer la conexión con MySQL. Vamos a abrir la base de datos. Vamos a ejecutar la sentencia. Después vamos a guardar los resultados que se obtuvieron al ejecutar la sentencia. Después vamos a iterar el conjunto de registros devueltos por la base de datos. Si hay un registro, si un siguiente registro, pues nos movemos y después agregamos el objeto de tipo empleado en la lista dinámica. Vamos a cerrar los objetos de la base de datos y pues ya para finalizar vamos a retornar la lista dinámica con los objetos de tipo empleado dentro. Después, por último, vamos a crear otro método en el cual pues se llama fill. Este método lo que nos hará va a ser llenar como quien dice, los parámetros necesarios. Vamos a crear una variable de tipo empleado, una variable de tipo persona, una variable de tipo usuario. Vamos a llenar los datos de cada uno, de persona, de usuario y de empleado. Vamos a establecer su persona, establecer su usuario y vamos a retornar el objeto de tipo empleado. Y pues esto sería todo por el controller de empleado. Después tenemos el res empleado. Lo que tenemos en el res empleado va a ser otro método, en el cual pues aquí lo tenemos. Este pues, tiene una notación path que significa que nos devuelve una clase a tipo servicio, la llamamos empleado. Especificamos la ruta del método, especificamos el tipo de petición, que en este caso es post, y este nos sirve para recoger parámetros pasados por formularios. Lo realiza de una manera oculta.
¿no? Tenemos los produces mediante application JSON donde especificamos el tipo de respuesta. Y tenemos pues ya el método que se llama say, nos va a devolver un response, que pues el response devuelve un objeto de tipo servicio, ¿no? Entonces básicamente lo que va a hacer este método va a ser guardar o eliminar, no, perdón, o modificar en la tabla de empleados. Aquí como podemos ver, aquí también lo indica, de que pues si empleado.getID es igual a 0, entonces nos va a hacer una inserción, pero si no, nos va a hacer una actualización. Pero si llega a haber algún error, entonces nos va a mandar, nos va a imprimir en la pantalla de que ha ocurrido un error. Y pues al final nos va a retornar el tipo de respuesta pues que tuvo, ya sea una inserción, una actualización o ha ocurrido un error, o si en alguno de los casos no se recibieron datos del empleado para guardar. Después tenemos el siguiente método, que también tiene una anotación path que se llama delete. Especificamos la ruta del método, tiene de tipos post, que especificamos el tipo de petición, y como ya sabemos, el post sirve para recoger parámetros pasados por formularios y la realiza de una manera oculta, además de que pues el post es más seguro que el get. Especificamos el tipo de respuesta, tenemos el método que se llama delete, nos va a devolver un response que nos devuelve un objeto de tipo servicio. Básicamente, en pocas palabras, este método lo que va a hacer va a devolvernos esa eliminación en la tabla de empleados. Aquí como lo podemos ver, tenemos el objeto, mandamos a traer el delete con el ID y pues si todo resultó bien nos va a mandar un mensaje de movimiento realizado, eliminación con éxito, pero si no nos va a mandar un error que dice algo salió mal, intente nuevamente o llame al administrador de sistemas. Ya sea cualquier tipo de respuesta, pues nos la va a retornar, ya sea si se eliminó correctamente o ha ocurrido un error. Después tenemos el geral, especificamos igual el tipo de ruta del método, que va a llamar geral. Especificamos el tipo de petición, especificamos el tipo de respuesta. Vamos a crear el método y este método básicamente, pues como su nombre le indica, geral, que es obtener toda, pues nos traerá toda la información acerca de la base de datos de la tabla de empleados, que pues en este caso ya nos aparecerá, sería básicamente esta parte, que nos trae los datos de los empleados. Igual los va a traer en list, va a ser de tipo empleados, con el nombre empleado, y nos va a traer cada uno de los datos. Y pues básicamente esto es lo que hace el res de empleado. Después tenemos el empleado JS, que primero vamos a ver el de guardar. Y en el de guardar creamos nuevos objetos. En la función de guardar vamos a crear nuevos objetos, tanto de empleado como de persona y de usuario. Además de que debemos de traer cada uno de los parámetros, tanto de persona, de usuario y de empleado. Y pues básicamente estos serían como asociarlos con el formulario. Después revisamos si hubo algún ID previsto aquí. Después hacemos el Ajax, va a ser de tipo post, como ya lo vimos en el res. Va a ser aquí en async, va a ser verdadero. Tenemos el URL, que pues esto es lo que nos va a traer el res, que aquí tenemos el API, empleado, say, que es guardar. Después vamos a hacer el data empleado JSON.identify. Vamos a verificar que si hubo algún error, ¿no? Al momento de realizar la operación. Nos va a decir si data.error es diferente igual a null, nos va a marcar un error. Y si no, vamos a refrescar tabla. Empleado va a ser igual a data. Y nos vamos a traer los IDs generados y el número de empleado generado. Y vamos a mostrar un mensaje de pues, acción realizada, el empleado se agregó correctamente. Tenemos el de eliminar, en el cual pues básicamente nos va a eliminar el empleado. Vamos a obtener el ID del empleado a eliminar. Buscaremos la posición del empleado. Igual vamos a utilizar el Ajax, que va a ser de tipo post. Va a ser la URL API empleados delete. Va a ser el async verdadero. Data va a ser id empleado, va a ser igual a id empleado.
Vamos a revisar si hubo algún error. Si data.error es diferente o igual a null, nos va a mostrar un error. Pero pues si no, empleado va a ser igual a data y nos va a mostrar pues el de código eliminado. Y como quien dice, se va a hacer la eliminación. Nos mostrará un mensaje que dice eliminación correctamente y va a limpiar el formulario y va a refrescar la tabla. Y pues ya por último tenemos el método de refrescar tabla, pues como su nombre lo indica, este nos refresca la tabla ya sea si guardamos o eliminamos o modificamos. Vamos a hacer la petición al servicio REST para la consulta de sucursales, igual de tipo GET, URL API empleado GET. Vamos a revisar si hubo algún error. Igual data es diferente igual a null, entonces nos va a mostrar un mensaje. Pero si no, empleados igual a data, pues recorreremos el arreglo de productos de posición en posición y vamos a ir agregando cada uno de los renglones en la tabla de contenido respecto a sus columnas y valores, que sería esta parte. Después pues insertamos el contenido generado previamente dentro de la tabla del cuerpo de la tabla. Y pues esto básicamente sería todo por el de empleado. Creo que es lo más importante para hacer la eliminación y modificación y guardar. Ahora iremos con el de sucursal, que pues este ya será más sencillo, ya que pues ya lo vimos anteriormente, casi son muy parecidos. Tendremos el código de sucursal, en el cual pues se utilizaron las sentencias necesarias para generar el código, el formulario y también la tabla de catálogo de sucursal. Tendremos el control de sucursal, pues en el de que básicamente aquí tendremos el primer método que se llama insert, que este va a insertar los registros de sucursal en la base de datos de los ID generados. Vamos a definir la consulta SQL, vamos a hacer la conexión, vamos a abrir la conexión de la base de datos, vamos a ejecutar la sentencia SQL que realiza la inserción, vamos a guardar el resultado de la consulta y vamos a llenar el valor de los campos de la consulta SQL definida antes. Después vamos a ejecutar la consulta. Le pedimos al preparar en este terminal el valor de las claves primarias generadas, que en este caso es solo un valor. Vamos a intentar mover los registros. Después vamos a cerrar los objetos de la base de datos y por último vamos a devolver el ID generado. Vamos a hacer el de actualizar registros, que este es el método, como su nombre lo indica, update, pues básicamente va a ser la actualización, como ya lo vimos anteriormente con el controller de empleados en el método update. Eh, Aquí vamos a definir la consulta SQL a realizar la actualización del registro. Vamos a hacer la conexión con MySQL. Vamos a abrir la conexión. Vamos a invocar la sentencia y establecemos los parámetros de los datos personales en el orden pues, del que nos los pide. Después ejecutaremos y por último cerramos los objetos de la conexión de la base de datos. Eliminación, vamos a crear otro método en el cual se llama delete. Este pues nos va a eliminar, los cuales van a hacer de eliminación de forma lógica un registro de sucursal basado en su ID. Vamos a definir la consulta SQL, vamos a hacerle la conexión, vamos a abrir la conexión, vamos a invocar la sentencia, vamos a ejecutar para que nos haga la eliminación y por último vamos a cerrar los objetos de la conexión de la base de datos. Después vamos a hacer el método el método geral, que nos va a devolver una lista de tipo sucursal, que como ya lo dije, el geral significa obtener toda, que será como la información. Entonces definimos la consulta SQL, vamos a guardar los objetos de tipo sucursal en una lista de contenedores dinámicos, vamos a crear una variable temporal de tipo sucursal, vamos acá a hacer la conexión con MySQL, vamos a abrir la conexión, vamos a declaramos e inicializamos el objeto con el que ejecutaremos la consulta de SQL, ejecutaremos y guardamos el resultados obtenidos, después recorreremos el result set, que aquí lo tenemos, después pues ya cerramos la base de datos y devolvemos la lista de sucursales. Después pues vamos a crear otro método
que vamos para llenar sus propiedades utilizando los datos proporcionados del result set, que aquí pues creamos una nueva instancia de sucursal, que es un nuevo objeto, y vamos a ir llenando cada una de las propiedades y al finalizar vamos a devolver el objeto de tipo sucursal. Y pues básicamente esto es lo del controller sucursal, es muy parecido al controller empleado. Después tenemos el resucursal, que pues lo que nos va a hacer es pues muy básicamente lo mismo que lo que hicimos en el res empleado. Igual tenemos el parámetro path sucursal, que pues esta es una notación que devuelve una clase a tipo servicio. Después pues tenemos la notación path, que se llama save. Tenemos la anotación, vamos a especificar el tipo de anotación, que es el post, que como ya lo vimos, sirve para recorrer parámetros pasados por formularios. Esto, bueno, lo realiza de forma oculta. Después tenemos, especificamos el tipo de respuesta y tenemos el método para save, que se llama así. Va a devolver un response, que el response pues nos devuelve un objeto de tipo servicio. Igual ponemos los parámetros necesarios. Bueno, pues este método básicamente lo que va a ser insertar o actualizar un registro en sucursal. Debemos de llenar sus propiedades y aquí es donde vamos a saber si se va a hacer una inserción o una eliminación. Vamos a evaluar si sucursal.getID va a ser igual a 0, se va a hacer una inserción y si no, una actualización. Después vamos a devolver una respuesta como todos los datos de sucursal, pero si nos hizo una eliminación o una actualización, nos va a mandar un error de que pues nos va a imprimir un error. Devolvemos la descripción del error. Pues ya para finalizar nos va a retornar ya sea si ocurrió un insert, un update o ha ocurrido un error. Después tenemos el método getAll, que pues especificamos la ruta del método, que va a ser llamada getAll. Especificamos el tipo de petición, que es en este caso es get. Especificamos el tipo de respuesta. Después tenemos el método, aquí está, que nos va a devolver un response, que pues nos devuelve un objeto a tipo servicio de nombre getAll. Vamos a utilizar los parámetros filtro. Igual vamos a utilizar una lista de tipo sucursal llamadas sucursales. Pues básicamente lo que va a hacer va a traernos los datos del JSON y nos los va a mostrar en la pantalla. Ya para finalizar nos va a retornar si los datos se trajeron, se obtuvieron, los datos se obtuvieron correctamente o ha ocurrido algún error y nos va a mostrar el error. Pues para finalizar tenemos el método delete, que tenemos los parámetros que especificamos la ruta del método, que es path con el nombre delete. Especificamos el tipo de petición, pues en este caso es el post, que ya que el post nos sirve para recoger parámetros pasados por formularios, lo realiza de una manera oculta. Especificamos el tipo de respuesta. Después pues tenemos el método que es de tipo response, que nos devuelve un objeto de tipo servicio. Vamos a utilizar los parámetros de ID sucursal y pues básicamente lo que va a hacer este método es vamos a traer el objeto de tipo controller sucursal punto delete, el método delete ID. Entonces pues tenemos el trick catch de que pues si se hizo la eliminación correctamente pues nos va a mostrar un mensaje que dice movimiento realizado se ha eliminado con éxito. Si no, con pues ya el trick catch nos va a mostrar el mensaje de error que nos lo va a imprimir y nos lo va a mostrar en consola de que algo ocurrió mal, intente nuevamente y llame al administrador de tareas. Y pues para finalizar nos va a retornar ya si así eliminó o pues hubo un error. Después tenemos el de sucursal, que pues básicamente también es muy parecido al de empleados, que tenemos la función guardar. Esta función pues básicamente generamos un nuevo objeto, vamos a definir las propiedades y los valores, vamos a revisar si hay un ID previsto, ya que pues si hay un ID previsto no será como una guardar, sino como una actualización. Tenemos el Ajax, que es de tipo POST, el URL API sucursal save, tenemos los parámetros que es ID sucursal, el nombre, el domicilio,
la latitud, la longitud. Vamos a revisar si ocurrió algún error. Para eso, si data es diferente o igual a null, entonces mostramos un mensaje. Si no, pues refrescamos la tabla, sucursal va a ser igual a data. Nos hará la eliminación o la modificación correctamente y nos aparecerá un mensaje que dice movimientos realizados, datos guardados correctamente. Y para eliminar, pues básicamente también es muy parecido al de empleados, que pues obtenemos los ID de la sucursal de eliminar. Buscamos la posición de sucursal, igual va a ser con el Ajax va a ser de tipo post, igual la URL que nos lo traeremos del res sucursal, que es API sucursal delete. El data ID sucursal va a ser igual a ID. Revisamos si hubo algún error. Para eso data.error. Si data.error es diferente o igual a null, entonces mostramos el error. Pero si no limpiamos formulario, refrescamos tabla, sucursal va a ser igual a data. Y pues básicamente nos va a hacer la eliminación y nos mostrará un mensaje que diga eliminación correctamente, sucursal eliminada. Después pues tenemos el de refrescar tabla, que pues como su nombre lo indica nos va a refrescar la tabla, que pues de que esta variable contendrá el contenido del HTML de la tabla. Vamos a hacer la petición de servicio red que nos consulta las sucursales, que va a ser pues el Ajax de tipo get con la URL API sucursal geral. Después vamos a revisar si hubo algún error, que pues es data.error diferente igual a null, nos va a mostrar un mensaje de error. Pero si no, sucursales va a ser igual a data y pues básicamente nos va a recorreremos el arreglo de productos de posición en posición y vamos a agregar un nuevo renglón a la tabla de contenido con sus respectivas propiedades y valores. Y ya pues para finalizar vamos a insertar el contenido de la tabla dentro del cuerpo de su tabla, ¿no? Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.